Bueno, buenos días. Vamos a hablar hoy día de oraciones incompletas, ¿no? Este ejercicio de Rebeca es bastante importante, al cual nosotros también debemos tener un cuidado especial y debemos tener sobre todo un espacio para que podamos desarrollarlo con éxito, ¿sí? Las oraciones incompletas, en cierta manera, pues nos llevan a tener ciertos criterios de resolución. Ya, luego estaremos revisando de manera personal, de manera, de manera individual cada uno de ellos, pero este cuadrito nos puede hacer reflexionar algo importante. Por ejemplo, tener en cuenta la consistencia lógica, ¿no? Tener en cuenta también la corrección gramatical y la precisión semántica. Cada uno de ellos tiene una característica especial. Por ejemplo, la consistencia lógica está reflejada en vínculos de coherencia y compatibilidad, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que las palabras que nosotros podamos ir encajando a la hora de poner en las oraciones incompletas debe tener cierta coherencia y cierta compatibilidad también. También debe haber el uso correcto del idioma. Hay que tener en cuenta algunas normas básicas de la gramática. ¿Listo? Sobre todo cuando se trata de preposiciones, por ejemplo. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Y luego, al último, tendremos también qué palabras pueden encajar mejor de acuerdo al significado. ¿Listo? Entonces, pues esto de acá es simplemente una introducción. Vamos a ir viendo. Los criterios de resolución son aquellas normas de aplicación general, ¿no? Debemos tener en cuenta al momento de completar una oración. O sea, esos son los criterios que debemos tener en cuenta, los que son necesarios para completar una oración. ¿Cuáles son? Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, consistencia lógica, tener en cuenta, por ejemplo, el sentido contextual, ¿no? ¿Qué significa eso? Saber, o sea, ver la oración en general, ¿ya? Y saber de qué se está hablando. Y de acuerdo a eso, vamos a completar la oración con la palabra correcta. Otro, coherencia proposicional se refiere básicamente a la compatibilidad de las proposiciones, o sea, la palabra que nosotros podamos completar ahí debe tener una lógica más clara que las otras palabras. Por ejemplo, en esta oración incompleta dice, la joven atleta todas las mañanas. ¿Ya? Entonces, acá se supone de que según el contexto, se supone que una persona atleta mmm, hace algo diferente a los demás. Por ejemplo, desayuna. Obviamente que todos desayunamos, así no seamos atletas. Se baña igualito también. Ya también realiza la acción, así no seas atleta, siempre te tienes que bañar. Igualito viene, obviamente que también igual, la persona que no es atleta también de cierta manera tiene la condición de ir, tiene la condición de venir. ¿Listo? Entonces, en este caso, la joven atleta entrena, que es lo más lógico, ¿ya? Porque está haciendo una acción muy diferente a los demás. Entonces, pues, debemos tener en cuenta eso. Entonces, por lo tanto, la respuesta en este caso sería la C. Entonces, ¿te has dado cuenta que estamos desarrollando desde un sentido contextual? ¿Qué significa? Que la oración tiene, tiene un espacio, tiene un sitio, tiene un lugar. ¿Está bien? O sea, te explico, la joven atleta está realizando una acción o tiene que realizar una acción que normalmente los demás no utilizamos o no hacemos, no realizamos. ¿Listo? Una vez que hemos ubicado el sentido contextual, entonces estamos considerando la coherencia proposicional, o sea, la palabra que vamos a encajar ya tiene que estar relacionado con la oración en general. ¿Está bien? Entonces eso es lo que debemos tener en cuenta. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es la corrección gramatical, ¿no? Debemos tener en cuenta que es el uso correcto del idioma. ¿Qué significa eso? Debemos tener en cuenta la concordancia gramatical, ¿sí? Y qué redacción adecuada estamos utilizando. ¿Sí? La concordancia gramatical es simplemente que pueda haber armonía entre las categorías y sus accidentes. Por ejemplo, si ves que una oración está toda en plural, por lo tanto tienes que buscar la palabra o la perífrasis o los elementos que faltan, tiene que estar en plural, pues. ¿Listo? Si ves que la oración está en singular,
también la palabra que vas a completar también tiene que estar en singular. ¿Te das cuenta? Entonces, eso implica de que debemos tener una redacción adecuada, ¿no? Evitar los vicios, evitar las faltas ortográficas y todo eso. Por ejemplo, el ministro respondió a una de la oposición, ¿ok? Entonces, pues, date cuenta, ¿ve? La oración está en singular, por lo tanto, tendríamos que buscar una palabra en singular. Interpelar no tiene ni singular ni plural. ¿Por qué? Porque es un infinitivo. ¿Ok? Interpelación podría ser interpelaciones, date cuenta que está en plural, por lo tanto, en este caso la respuesta sería la letra B. ¿No? ¿Por qué? Porque concuerda con el sujeto, ¿ya? Y estamos teniendo en cuenta el contexto y la lógica que tiene la oración. ¿No? Lo que te estaba diciendo anteriormente está en género, está en número singular, perdón, ya en número singular la oración, entonces por lo tanto la palabra que vamos a encajar, la palabra que vamos a completar, tiene que estar en singular. Muy bien, listo pues. Y por último, tenemos también el método de resolución. Acá sí he puesto todo porque es importante lo que te voy a explicar. Ya debemos tener en cuenta algunos pasos. Por ejemplo, primero, tapa las alternativas porque en cierta manera, teniendo las alternativas como distractores, no te pueden ayudar a concentrarte en el texto. O sea, el texto tienes que leerlo sin alternativas. Tapa tus alternativas y luego de eso vas a hacer el análisis sintáctico de la oración. ¿Qué significa? Vas a ver, cuál es el sujeto, cuál es el predicado, ya, cuáles son las partes principales de la oración. ¿Está bien? Entonces, pues, y luego vas a ir viendo qué cosa es lo que falta a la oración. Muy bien, una vez que hayas hecho el análisis sintáctico, listo, vas a hacer un análisis semántico, o sea, las palabras que tienes ahí les vas dando un significado, por lo tanto te puede ayudar a que tú puedas encontrar también, a que tú puedas encontrar desde el análisis semántico, desde el significado de las palabras, la palabra que le falta a esa oración. ¿Listo? Muy bien. Luego, mentalmente vas a ir colocando la palabra que falta. ¿Ok? Una vez que hayas llenado el espacio, recién ves las alternativas y verás que en un 80%, un 90% sucede de que coincide con las palabras. Si es que no coincide, trata de buscar en las alternativas ya teniendo una respuesta, ¿sí? Teniendo una respuesta, trata de buscar algo que sea parecido a la respuesta que tú estás proponiendo. Por ejemplo, ahí tengo ahí una oración, dice, el alumno dejó de en el cuaderno porque el lapicero se quedó sin. ¿Está bien? Busca las palabras faltantes, por ejemplo. Para el primer espacio puede ser pintar, escribir o graficar. El alumno dejó de pintar, el alumno dejó de escribir, el alumno dejó de graficar. Y para el segundo espacio puede ser carga, tinta o líquida. ¿Listo? O líquido. Ya dejó de en el cuaderno porque el lapicero se quedó sin carga, se quedó sin tinta, se quedó sin líquido. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, una vez que tú hayas mentalmente has escogido algunas alternativas, luego te vas recién, o mejor dicho, mentalmente hayas escogido unas palabras, recién te vas a las alternativas. ¿Ok? Entonces, pues, ahí te puedes dar cuenta que la respuesta en este caso sería la letra B. ¿Sí? El alumno dejó de escribir en el cuaderno porque el lapicero se quedó sin tinta. ¿Te das cuenta? Entonces, de las palabras que habéis escogido mentalmente, alguna de ellas encajó y, como te decía, funciona. Entonces, tenga en cuenta este método de resolución para todos tus desarrollos este, para todos tus desarrollos de oraciones incompletas. Muy bien, pues, te propongo que repases la página 174 de tu libro. Ya estamos ya en los últimos temas, muchachos, así que pónganle ganas. Esta será la última evaluación del bimestre, que es la evaluación continua. Como ya nos queda uno o dos temas, entonces las otras semanas simplemente estaremos haciendo un repaso, estaremos viendo a ver cómo lo vamos a desarrollando. Muy bien, listo, pues te dejo para que sigas estudiando. Ya nos estamos viendo más adelante. Chao, cuídate.